para hacer su presentación sobre el abordaje directo anterior. Lo importante es intentarlo y conseguirlo. Bueno, esto es como las Olimpiadas, segundo intento. Siguiendo los consejos del experto, a ver si somos capaces de... Después de las dos siguientes presentaciones haremos el debate con todos los ponentes aquí abajo e intentaremos sacar jugo, como decía, a todas las presentaciones. Parece que no va a haber segundo intento, ¿eh? Va a haber un tercero. No hay segundo intento. Eso lo podemos disociar después, ¿eh? Sí, no, lo tengo en el correo. Yo lo envié al correo. Sí. Pero tampoco se ve que tampoco le sea. ¿Y de aquí no podemos bajarlo de alguna forma? Sí, pero antes. Sí, como las dos últimas y luego... Bien, vamos a dar las dos siguientes presentaciones y haremos el tercer intento. ¿No? Del triple salto te permiten tres, ¿no? Y luego ya... Te permiten tres intentos, ¿no? Habitualmente. Bien, la siguiente presentación son las pruebas de imagen tras artroplastia de cadera, que nos va a presentar el doctor Cervero. En realidad no es un iPad, es un Samsung, creo, ¿no? ¿Qué es? Buenos días. Pruebas de imagen tras artroplastia de cadera. Buenos días, soy Javier Cervero. En primer lugar, agradecer al doctor Parroño y al doctor Calvo que me hayan permitido participar en este curso tan interesante. El tema que yo voy a tratar durante los próximos 10 minutos son las pruebas de imagen tras artroplastias de cadera. La artroplastia total de cadera es un procedimiento quirúrgico que, como otros tantos, se puede complicar y los estudios de imagen son los procedimientos habituales para el seguimiento y la detención de estas complicaciones. Por tanto, es importante conocer cómo es una radiografía simple de una prótesis total de cadera, conocer qué es patológico, saber qué otras pruebas nos pueden ayudar cuando la radiografía simple no llega y conocer qué nuevas tendencias hay actualmente. Y sobre esto es sobre lo que va a versar esta charla. En una radiografía simple podemos ver aspectos como la orientación, la integración, las complicaciones, pero asumiendo que todos conocemos cómo es una artroplastia total de cadera, cómo se interpreta una artroplastia total de cadera en radiografía simple, una que esté correctamente implantada, me voy a centrar más en lo que son las variaciones radiológicas de la normalidad y el aspecto radiológico de las complicaciones. En cuanto a las variaciones radiológicas de la normalidad, hay que tener en cuenta que las radiolucencias, en relación con la integración, no siempre son patológicas. Así, en las prótesis cementadas podemos encontrarnos con frecuencia una radiolucencia paralela a todo el eje largo del componente cementado del vástago, que sería secundario a una pseudocápsula fibrosa y a la radiación cortical que ocurre a consecuencia de la radiación exotérmica del cemento. Algo similar nos podemos encontrar en la zona proximal lateral del vástago con radiolucencias que no son patológicas, sino que se debe a un contacto subóptimo durante la cementación. Y lo mismo ocurre con las imágenes de interdigitación irregular que pueden aparecer en la zona trocanteria entre el cemento y el hueso. Respecto a las no cementadas, tampoco todas las radiolucencias que vemos tienen que ser patológicas. Si son aisladas, estables durante 2 años y menores de 2 milímetros, se pueden considerar que son normales. Otro aspecto que nos puede dar lugar a confusión en la interpretación radiológica son el fenómeno de la remodelación ósea, que es consecuencia de la redistribución de cargas por el implante. Dentro de este grupo tenemos varios conceptos, como el stress shielding, que consiste en la reabsorción proximal del fémur con el engrosamiento de la cortical distal debido a la redistribución de cargas, y al igual que los spot welds o puntos de soldadura, no son patológicos, sino que al contrario son un fuerte indicador de estabilidad. Respecto al pedestal, unas veces puede ser patológico, pero otras veces no. Veremos más adelante en las complicaciones qué condiciones tiene que tener para considerarse patológico.
por último, en el acetábulo, la presencia de contrafuertes que pueden aparecer en los primeros meses de la cirugía son un signo de una integración correcta. Algo similar a lo anterior ocurre con el hundimiento, que no siempre son patológicos. Los vástagos cementados sin collarete y pulidos precisamente son diseñados para que puedan hundirse entre 1 y 2 milímetros sin que haya ningún problema. En cuanto a los vástagos cementados, los hundimientos menores de 1 centímetro durante los primeros 2 años no se consideran patológicos. Pasamos a hablar de las complicaciones y nos centraremos únicamente en aquellas que pueden tener algún problema en el diagnóstico diferencial. Como ya conocen, la osteolisis es un proceso biológico secundario a la activación de los macrófagos por partículas de desgaste. Esto conduce a una reabsorción ósea y una formación de un tejido de granulación dentro de la osteolisis, que es progresivo, lo que quiere decir que una vez que ha empezado no para y que al final puede acabar en un aflojamiento. Como norma general se considera que el grosor es el que da la significación de estas radiolucencias, así las menores de 1 milímetro no tienen significación clínica, las que están entre 1 y 2 milímetros no tienen significación clínica, pero se asume que ha empezado a formarse estas membranas y que va a acabar en un aflojamiento, y las que están por encima de los 2 milímetros se puede considerar que está aflojado el componente. Hay ciertos signos en la radiología que nos pueden hacer sospechar una osteolisis que puede acabar en un aflojamiento, como es una cabeza descentrada, unas radiolucencias que son lentamente progresivas. El problema es cuando nos encontramos con una radiolucencia ya masiva que puede tener problemas de diagnóstico diferencial con la infección o con la enfermedad por partículas. Es importante señalar que la sensibilidad, aunque no sale la parte de abajo de la diapositiva, la sensibilidad de la radiografía es bastante baja, muy baja, para detectar las osteolisis, de un 52%, por lo que está indicado realizar una resonancia que tendría una sensibilidad del 95%. A pesar de esta baja sensibilidad de la radiografía simple, hay algunos autores, como Chang, que se atreven a hacer un diagnóstico de aflojamiento con una sensibilidad y una especificidad muy alta en base a una serie de criterios. No los voy a leer todos, vendrían a ser movilizaciones, fracturas del cemento, presencia de radiolucencias en ciertas zonas de Lee en Chanley y algo similar en los vástagos. Únicamente señalar lo que antes comentaba, que el pedestal no siempre es patológico. Para que sea patológico tiene que estar asociado de radiolucencias alrededor de la punta del vástago. En cuanto a la infección, sabemos que los cambios radiológicos pueden variar desde una apariencia normal hasta una destrucción ósea franca. Esto da lugar a los problemas de diagnóstico diferencial a los que ya me he referido. Podemos encontrar alguna pista en la radiografía simple, como por ejemplo que las radiolucencias sean agresivas, de rápida aparición, que haya una reacción perióstica, pero muchas veces no es suficiente y necesitamos recurrir a otras pruebas. La resonancia y el escáner tienen el problema de los artefactos metálicos por la propia prótesis, por lo que tendremos que recurrir a la ecografía y a la medicina nuclear. Dentro de la medicina nuclear tenemos 3 opciones. La gammagrafía, conocido por todos, asequible y rápida. El problema, su especificidad, que está comprometida debido a que los implantes pueden captar años después de la cirugía. En cuanto a los leucocitos marcados, alta sensibilidad y especificidad, el problema que tenemos es el procesamiento previo. 2 opciones, una en la que se sacan los neutrófilos, se saca la sangre del paciente, se marcan los neutrófilos y se vuelven a introducir dentro del paciente, otra en la que se meten anticuerpos antigranulocíticos o fragmentos. Las 2 tienen problemas de posibles iatrogenias, ya sea de contaminación, ya sea de relaciones anafilácticas. Además, debido a que la médula ósea también capta en esta prueba, es necesario hacer un segundo escaneado con tecnecio 99. Ello hace que el tiempo se prolongue mucho y que el riesgo de iatrogenia cuente. Respecto al PET, se basa en la captación aumentada por la demanda energética que ocurre tanto en la infección como en el tejido granulomatoso que se produce en las osteolisis, y el tiempo de realización es alrededor de unas 4 horas. En este metaanálisis de Reinhardt se analizó sensibilidad, especificidad, pros y contras de estas 3 pruebas y concluyó que, aunque el gold estándar, por ser el método más específico para el diagnóstico de infección, son los leucocitos marcados, la balanza se decanta hacia el PET debido a todos los riesgos iatrogénicos y la complejidad del procedimiento que antes expliqué. Sin embargo, señala que la gammagrafía sigue siendo una alternativa